Es general, principio es universal, se aplica en todas partes y en todo momento. Háblenme de los principios de la Biblia, por ejemplo, la ley de Dios. ¿O solo aquí es malo matar? No, en todo el mundo. Norma son aquellas leyes que se promulgan a través de una cultura, de un estado, de un contexto. Por ejemplo, aquí la norma de manejar el auto es de 90 kilómetros por hora. Pero si usted va a Estados Unidos, posiblemente será casi 110 kilómetros por hora. Y en cada estado es diferente. Y aquí aún en nuestro país es diferente. La norma se adapta a qué cosa? De acuerdo al contexto o a la realidad. Y costumbre tiene que ver con algo de la cultura. Por ejemplo, la hermana, ¿por qué está vestida así? No todos saben. Porque es su cultura. Y si yo viniera con una falda a cuadros y con una gaita, ¿por qué me tendría que vestir así? Porque soy escocés. Y ustedes podrían decir, no es que se ve feo. Yo digo, no, ustedes se ven feos. ¿Por qué? Porque es mi cultura, eso es costumbre. Así que lo que vamos a aprender hoy son los principios que rigen a la interpretación bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Primer principio. El primer principio es la sola escritura. O sea, todas nuestra profesión de fe, todas nuestras doctrinas y nuestras normas de vida nacen, se fundamentan en las Sagradas Escrituras. Si alguien quiere poner una doctrina, un fundamento, o cualquier cosa de práctica o norma de vida cristiana que no está fundamentada en la Biblia, no lo siga. Así de simple. La Iglesia Católica, en el siglo XVI, bueno, en la Edad Media, desde el siglo VI al siglo XV, la Iglesia Católica se inventó una forma de interpretar la Biblia. Entonces decía, la Biblia se debe interpretar por los concilios, por la voz del Papa, por la tradición y también por la Biblia. O sea, la misma Biblia. Entonces, si el Papa decía algo, aunque no esté en la Biblia, lo seguía. Y se inventaron unas famosas cartas que se llamaban las cartas isidorianas, que eran la revelación de Dios, que supuestamente Dios les mandaba por escrito desde el cielo para que den a los monarcas y a la gente. Entonces te decía un clero, a ver, tú tienes 2 casas, mira, esta carta me mandó Dios a mí y que me des una casa y tú te quedes con una. Y venía otro y había una disputa de monarcas, entonces le decía, Dios me mandó una carta y dijo que tú vas a ser monarca porque tú nos vas a ayudar. Así, en la Edad Media, era el asunto sobre cómo regía la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Y la gente qué decía? Está bien. Porque la Biblia, en el año 600, fue por norma del concilio diciendo que la Biblia, en el 390, y luego en el 600, que la Biblia solo sea leída en latín. Y el latín murió como idioma. Y el latín nadie sabía de la gente europea. Entonces cuando te mostraban la Biblia, no sabías cómo leerla. Y entonces te engañaban diciendo de que Dios habló, y aunque nunca aparezca en la Biblia, y así. La riqueza de la Iglesia Católica no es de por gusto. Fue un fraude tras fraude. Es por eso que el reformador John Huss decía, ustedes son una pía de inmundicias y abominación. Donde está sentado el Papa es el mismo trono del diablo. ¿Por qué crees que los mataban a los reformadores? ¿Por qué creen? Porque denunciaban
denunciaba abiertamente los pecados y las injusticias. ¿Y a quién le gusta que le denuncien como somos? A nadie. El ser humano quiere hasta hacer lo imposible para ocultar y que no miren nuestros errores a los demás. ¿O quién de ustedes les gustaría que proyectemos su vida en la pantalla? En su pensamiento. ¿Usted estaría seguro? ¿Quién de ustedes no se avergonzaría? ¿Sí o verdad? Ustedes no. Así que, ¿por qué nació este principio? El primer principio de la interpretación bíblica es que no tenemos otra norma, no tenemos otro principio, no tenemos otra autoridad que las Sagradas Escrituras. La Escritura es la única y solemne y oficialmente autoridad de parte de Dios. Así es decir, pero la Iglesia católica creía que Dios también tiene la autoridad a través del clero. O sea, más importante es lo que decía el Papa que la Escritura. Y déjenme decir que cuando usted cree a pseudos profetas, usted cree a gente más que a la Escritura, no critique a la Iglesia Católica, porque estamos cayendo en el mismo error. ¿Estamos de acuerdo en el primer principio de interpretación? ¿Cómo se llama? La sola Escritura. Todas nuestras reglas, normas, principios, profesión de fe, doctrinas, se asienta solo en la Escritura. Mi hermano pastor, Sí. No sé, yo he tenido una duda, ¿no? Claro. Durante toda mi vida, tal vez, o sea, como una patente, ¿no? Una patente es reconocido, digamos, y es publicado, ¿no? Y la Biblia, ¿a qué año o en qué tiempo, en qué país o la hizo pública para que nadie la pueda, como lo quieren eliminar, ¿no? Yo tengo la respuesta para eso. La Biblia, la primera versión bíblica que tenemos, ya los 66 libros de la Biblia, fue apenas 30 años después de que murió Juan, en el año 130. ¿Se dan cuenta? Tan cerca. No les alegra eso. ¿Saben por qué? Porque todo lo que usted y yo sabemos de Grecia y todo lo que usted conoce de la filosofía griega son de los autores como Herodoto o Aristóteles. Pero desde que Herodoto vivió hasta que se produjo su libro pasaron más de 1000 años. Y nadie duda de la historia de Grecia. Pero sí quieren dudar de la palabra de Dios que apenas murió Juan, 130 años después, 30 años después, ya la Biblia era considerada autoridad los 66 libros de la Biblia. Luego, en el 325, en un concilio llamado el Concilio de Nicea, que no existía la Iglesia Católica Romana, aprobaron, o mejor dicho, ratificaron la Biblia como palabra de Dios. Porque comenzaron a inventarse los libros apócrifos, donde gente que vivió en el año 200 o 250, para poner títulos de revelancia, decían el Apocalipsis de Pedro, pero nunca escribió Pedro, sino otra persona, sino que ponían nombres sensacionalistas para que la gente piense que es palabra de Dios. Entonces el Concilio de Nicea tuvo que venir en ese momento y decir, bueno, la palabra de Dios es históricamente los 66 libros de la Biblia. Y todos dijeron, sí, amén.